Hola Sergio, hubo una época a fines de los 70 en que publicar un libro sobre triángulos de las Bermudas, por ejemplo, a propósito de Charles Berlitz, que publicar libros sobre ese tema era casi una obligación, ¿no? Y pocos autores se resistieron a la tentación. Uno que no pudo resistirse fue Antonio Rivera, que en el año 1976 publicó un libro no con un triángulo, con 12 triángulos, y de la muerte más encima. ¿Qué podemos hablar de este libro del prolífico escritor catalán? Los 12 triángulos de la muerte, efectivamente, yo tengo y tuve, desapareció, desapareció. Tuve la edición de 1976, era tapa dura. Y la verdad es que, pero la leí en 1978. Creo que lo mejor que pudo haber sucedido es que ese libro lo escribiese Antonio Rivera. ¿Por qué? Porque Antonio Rivera tenía a su favor el ser un gran conocedor de las cuestiones del mar. Y eso aparece ahí claramente, él como un protagonista de la divulgación de la exploración submarina en España, fundador del CRIS, el Centro de Recuperación e Investigaciones Submarinas. Así es que creo que era alguien apto para ese trabajo, y sobre todo porque está lleno de ufología. O sea, habla de lugares misteriosos en los cuales se pierden aviones y embarcaciones. Un triángulo, según lo concibió el género Charles Berlitz en su tiempo. Pero naturalmente la cuestión ovni está detrás de todo, claramente. Entonces, es un libro que desborda ufología por todas partes. Por tanto, es muy interesante conocerlo para también asomarse al pensamiento de la época en general sobre los temas del realismo fantástico, por decirlo así. Claro, hay que leer este libro teniendo en cuenta el año en que fue escrito y el momento en que fue escrito. Por eso mencionaba yo a Charles Berlitz y toda esta moda que había sobre los triángulos donde se perdían barcos y aviones. Rivera defiende en este libro, ¿no?, la hipótesis de que hay 6 triángulos en el hemisferio norte y 6 en el hemisferio sur. Uno de ellos al lado nuestro en Argentina, otro en la Antártida, y bueno, en Sudáfrica, o en la parte del sur de África, y en otros lugares más. Y es imposible disociar la existencia de los triángulos misteriosos de la ufología, como dices tú, porque en realidad, partiendo desde el libro de Berlitz, que tiene un ovni adamskiano o algo parecido en su portada, y después siguiendo con todas las copias o versiones sobre el Triángulo de las Bermudas que se publicaron posteriormente. Y además que Rivera era ufólogo, o sea, no iba a alejarse, no iba a quitarse ese mote de encima. Así que estamos ante un libro que es ante todo ufológico, ¿no? Sí, ¿no? Y además que hay algo que se nota claramente, es que yo creo que Antonio Rivera tuvo que haber tenido muchas dificultades para, lo voy a decir en sentido amable, ¿eh? No se me juzgue como en sentido más, proyectar otros triángulos a otros lugares. Muchas dificultades porque había que forzar un poco los hechos. En realidad lo que hace ahí es tratar de ser congruente y consecuente con la idea esta de la distribución geográfica a la cual conducías en un comienzo, pero es difícil. En todo caso, hay que decir que en este libro Antonio Rivera alcanza grandes momentos literarios, ¿no? Y sobre todo y humorísticos también. O sea, es una muy buena época de Antonio Rivera, y uno lo pasa bastante bien con el libro. Los 12 Triángulos de la Muerte tiene 12 ediciones del año 76, una del año 78 en México, las 2 primeras en España, la tercera en México y una cuarta del año 87 en España también. Es un libro que tiene 4 ediciones, lo que no es poco, y forma parte de la amplia bibliografía del decano de la ufología española, Antonio Rivera y Jordá. Sergio, dejamos aquí esta cápsula con don Antonio Rivera y sus 12 Triángulos de la Muerte, y buscaremos algún otro texto para revisar en una futura cápsula que hacemos siempre gracias a la ayuda y empuje de nuestros amigos de Ufolix. Un abrazo, Sergio, nos vemos en una nueva cápsula. Igualmente, abrazo grande y saludos. Nos vemos.